Buenos días a todas y todos. Hoy defiende su tesina la aún estudiante Sandoval Constanza. El título de la misma es Tratamiento kinésico para pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria o fármaco resistente. Los jurados que evaluaron en la producción escrita son el doctor Pablo Díaz y el licenciado Fabio Montané, quienes van a evaluar ahora la presentación oral. Adelante, Constanza, es tu momento. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a los jurados por haber leído mi trabajo y a Victoria por ser la directora de esta tesina. Bien, como bien dijiste, el título de la tesina es Tratamiento kinésico para pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria o fármaco resistente. Para comenzar, me gustaría definir a la epilepsia, ya que se trata de una enfermedad cerebral crónica no transmisible y está determinada por una actividad eléctrica anormal que provoca convulsiones o comportamientos y a veces incluso sucede que hay pérdida de conciencia y estos eventos tienen consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. En el caso de la epilepsia refractaria o fármaco resistente, es aquella en la que se ha producido un fracaso a dos ensayos de fármacos antiepilépticos destinados a controlar estas crisis y ocurre en una cuarta parte de los pacientes y se caracteriza por una calidad de vida reducida. En el contexto de investigación, la Organización Mundial de la Salud entiende que la epilepsia representa una gran proporción de la carga mundial de morbilidad y afecta a más de 50 millones de personas de todas las edades. La distribución por edades es bimodal y tiene un pico que coincide con los más jóvenes en la primera década de la vida y otro que empieza con una tendencia en alza hacia los mayores de 60 años. En cuanto a los tratamientos, se trata de una enfermedad no curable que es tratable de forma conservadora, ya sea con o sin fármacos, y también existen intervenciones quirúrgicas. Dentro del tratamiento conservador se destaca que debe ser una atención sanitaria integral ejercida por distintas terapias llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, como ser los kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y otros. En cuanto a la población elegida para este estudio, es la que coincide con este primer pico que comenté de los más jóvenes, y estos pacientes pediátricos enfrentan grandes desafíos debido a la condición que padecen. Y esto genera severas dificultades y discapacidades que atentan contra la autonomía y la realización independiente de las actividades de la vida diaria. Es debido a su edad, a que son pediátricos, que existe gran potencial terapéutico para poder tratar y compensar estas discapacidades. Y es la kinesiología la que se vuelve fundamental para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida, así adquirir y recuperar el desarrollo motor y neurológico de ellos, en conjunto con las otras terapias ya comentadas. De acuerdo con la investigación, surgió la siguiente pregunta: ¿cuáles son las intervenciones kinésicas adecuadas para mejorar el neurodesarrollo y la calidad de vida de los pacientes con epilepsia refractaria o fármaco resistente? En cuanto a los objetivos, el objetivo general fue realizar una revisión bibliográfica para denotar las intervenciones adecuadas para estos pacientes, y en relación a los específicos, se buscó caracterizar los distintos tipos de epilepsia y síndromes epilépticos, analizar la literatura existente relacionada al tratamiento de las consecuencias y limitaciones producto de la epilepsia refractaria o fármaco resistente, y detallar las intervenciones kinésicas y sus beneficios para esta población de estudio. La hipótesis planteada fue que la kinesiología aporta intervenciones beneficiosas para pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria o fármaco resistente. Bien, comenzando con el marco teórico y retomando esta carga, esta gran carga de morbilidad asociada a la epilepsia, la Organización Panamericana de la Salud, en su escrito La carga de las condiciones neurológicas en la región de las Américas, se expide o se expresa mediante el cálculo de los DALYs, que son los años de vida ajustados por discapacidad, compuestos por la suma de los ILD, años de vida vividos con discapacidad, y los ILL, años de vida perdidos por mortalidad prematura. De esta forma, los resultados para el año 2019
fueron que el 11,1% de los DALIs estaba representado por la epilepsia. En cuanto a las muertes, se le adjudicó el 2,5% del total. En los ILD representó un 14,3% del total y se le adjudicó un 7,5% de los ILLs. Me gustaría profundizar un poco sobre la variable ILD y sobre todo una parte de ella, que es el término que se conceptualiza en el peso de discapacidad, y este refleja la gravedad de diferentes condiciones en una escala donde 0 es salud perfecta y 1 es muerto. Este valor da cuenta de la pérdida de salud funcional, independientemente de si provino de una o más comorbilidades o condiciones contribuyentes. Y abajo se pueden ver los valores dentro de esta escala y cómo ubicarlos. Y, por ejemplo, para la epilepsia leve es la que se entiende como que hay 2 a 5 crisis epilépticas a lo largo de un año. Para el caso de la epilepsia grave, aumenta la frecuencia, siendo 1 o más crisis epilépticas al mes. Y bueno, en relación al deterioro motor más cognitivo leve, se trata de algunas dificultades para moverse, pero el paciente puede caminar sin asistencia. En cuanto al deterioro motor más cognitivo grave, presenta dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y para moverse sin asistencia, además de deficiencias cognitivas y relacionadas al lenguaje, ya que solo cuentan con unas pocas palabras. Una crisis epiléptica o convulsión, definida por la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, es la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por esta actividad neuronal anómala y excesiva. Me parece importante destacar que una crisis epiléptica no es igual a la epilepsia o a un síndrome epiléptico, sino que una crisis epiléptica es un síntoma y se necesitan más condiciones para poder encuadrarla bajo el diagnóstico de epilepsia. De acuerdo con la fisiopatología o el mecanismo de acción, se requieren 3 condiciones. La primera es una población de neuronas patológicamente excitables, que haya un aumento de la actividad excitatoria y una reducción en la actividad de las proyecciones GABAérgicas, que normalmente son inhibitorias. De acuerdo a la causa de la epilepsia, se la puede clasificar en inmunitaria, estructural, infecciosa, metabólica, desconocida y genética. Y dentro de la genética voy a destacar al síndrome de Dravet, que luego lo abordaré más en profundidad. En cuanto a los tipos de crisis, se los puede clasificar en inicio motor, cuando afectan a un solo hemisferio cerebral, y estos se originan en un área relativamente delimitada y son reflejo de ese área que está afectada. La conciencia al momento de la crisis puede ser preservada y esto da cuenta de que la persona tiene conciencia de sí y del entorno durante la crisis, o puede estar alterada y esto denota que la persona tiene alterada su conciencia en algún momento de la crisis. A su vez, también las de inicio focal pueden ser de inicio motor o de inicio no motor. En cuanto a las crisis de inicio generalizado, se las divide en inicio motor, tradicionalmente también conocido como gran mal, y de inicio no motor, que también es conocido como petit mal o ausencia. Bien, el diagnóstico de la epilepsia es clínico. Se requiere una rigurosa anamnesis que incluya un detallado relato del evento y se tienen en cuenta, en el caso de nuestros pacientes pediátricos, antecedentes familiares, circunstancias del nacimiento, eventos neonatales y los hitos del desarrollo que haya adquirido este paciente o no. Y me parece importante resaltar la importancia de realizar estudios complementarios como el electroencefalograma, la resonancia magnética, el estudio del sueño o polisomnografía, la tomografía o distintas técnicas especiales de imágenes. Una vez
o si se llega a establecer el diagnóstico de síndrome epiléptico, estos se pueden clasificar de acuerdo a la edad típica de inicio. Para la población de estudio de este trabajo se tomaron los del periodo natal, los de lactancia y los de la infancia. Y puntualmente vamos a hacer foco en el síndrome de Dravet, anteriormente conocido como epilepsia mioclónica severa de la infancia. Se presenta en el primer año de vida, más habitualmente entre los 3 y los 6 meses. Afecta a 6 de cada 100.000 nacidos vivos. Se compone por 3 etapas, con convulsiones con fiebre, la segunda etapa con crisis catastróficas incontrolables y la tercera con una estabilización de estas crisis y con un retraso mental residual. Es importante destacar que el síndrome de Dravet forma parte de las epilepsias farmacoresistentes y por ende las crisis epilépticas van a estar presentes a lo largo de toda la vida. A partir del segundo año se pueden evidenciar deficiencias cognitivas, deficiencias relacionadas con la marcha, como un ligero retraso en la adquisición de la misma, y cuando se logra adquirir, el patrón de marcha no es del todo eficiente, ya que es inestable o con marcha en crouch, y se pueden también ver y evaluar signos sutiles de afectación piramidal. En relación a su etiología, como comenté anteriormente, es genética, ya que se trata de una variante patogénica del gen SCN1A, que está presente en más del 80% de los pacientes con este síndrome. En cuanto al tratamiento para estos pacientes, como dije al principio en la introducción, puede ser quirúrgico y este se plantea en el 20 a 30% de los pacientes. El procedimiento más frecuente es la resección focal de la zona epileptogénica. También existen otras técnicas buscando siempre reducir esta cantidad de crisis. La estimulación vagal suele ser la opción más adecuada para pacientes que no son candidatos a la cirugía directa, y la estimulación cerebral profunda es otra opción que ha logrado conseguir resultados favorables en el 50% de los casos. En cuanto al tratamiento conservador, este puede ser farmacológico, que será indicado por el equipo médico tratante con el objetivo de conseguir un control total de las crisis y con los menores efectos secundarios. Pero como dije anteriormente, y la población estudio de este trabajo son aquellos pacientes que no responden a la medicación y en ese caso nos podemos orientar hacia el tratamiento no farmacológico y a enfoques complementarios como lo es la dieta cetogénica, los tratamientos con derivados del cannabis y la intervención terapéutica englobada por todas las terapias que tienen como objetivo acompañar y estimular el desarrollo general de los pacientes con epilepsia, donde destacamos el quehacer kinésico. El quehacer kinésico para estos pacientes se sustenta y se fundamenta en las bases del control motor, y este está dado por la capacidad para regular los mecanismos esenciales del movimiento. Surge de la interacción entre el individuo, la tarea y el entorno, y se evidencia a través del control del equilibrio y la postura. Un kinesiólogo podrá influir y tratar a los pacientes con estos diagnósticos y que tengan afectado su control motor, ya que lo podemos fundamentar en la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso de adaptarse ante lesiones o bien estímulos positivos, podemos decirle, como lo es el entrenamiento o la rehabilitación. Para evaluar a estos pacientes, sobre todo a los más chicos, antes de los 2 años, se va a evaluar la adquisición de los hitos motores, que van a evidenciar el desarrollo del control postural y del control motor. Este desarrollo se da de cefálico a caudal y de proximal a distal. Los hitos son los siguientes: el control cefálico, la sedestación con apoyo o sin apoyo luego, el arrastre o gateo, impulsarse hacia la bipedestación, bipedestar de manera independiente y luego marchar.
Otro método que se puede aplicar es el método Bobat, que fue desarrollado en la década de 1940 en Londres. El mismo se fundamenta en el modelo biopsicosocial y su intervención se realiza a través, por ejemplo, de los puntos llaves de control, que son tres, uno en el apéndice cifoide del esternón, otro en la cintura escapular y uno último en la cintura pélvica, y a través de esto se permite el abordaje de activación de patrones musculares normales para promover y restringir el movimiento y lograr que el paciente experimente el movimiento normal y patrones de movimientos normales para luego poder evocarlos en su vida diaria. El método Le Métayer fue desarrollado en Francia en 1993 y está enfocado a evaluar la movilidad en reposo, la movilidad pasiva, la movilidad activa, la motricidad espontánea y la provocada. Voy a mostrar acá algunas imágenes de la movilidad provocada. En la primera podemos ver cómo mediante unas maniobras de rotación y de cruzar el miembro inferior sobre la línea media en un patrón de triple flexión se puede provocar que el paciente role o se voltee de decúbito supino a decúbito prono. En la segunda imagen podemos ver cómo a través de una tracción en el miembro superior se logra una descarga de peso en el miembro superior contralateral con, con el posterior enderezamiento. En la tercera observamos una rotación global que se generó desde la cabeza con toma en mentón y en el occipital, y al rotar la cabeza se rota todo el eje corporal. En la imagen 4 podemos ver a un niño que está en decúbito prono, realizando descarga de peso en su miembro superior y siguiendo con la vista al objeto que le muestra el terapeuta, a la vez que se genera una estimulación de la cadena extensora de cabeza y tronco, y el mover este objeto puede generar que el paciente vaya cambiando sus apoyos de un antebrazo al otro, además de estimular la posición del reptado. Y en la imagen 5 podemos ver cómo mediante un desbalanceo y de pasar la transferencia de peso de una hemipelvis hacia la otra, se produce una reacción antigravitatoria del lado que no está en el apoyo. La psicomotricidad se encarga de abordar a estos pacientes también a través de un enfoque mucho más global, buscando mejorar la relación con el entorno, con el esquema corporal y la relación del espacio-tiempo a través del uso de diferentes objetos y materiales con diferentes texturas, pesos, colores. Por ejemplo, las colchonetas se pueden usar para recrear superficies inestables, el espejo para trabajar el esquema corporal y la retroalimentación en las actividades o en estos patrones de movimiento que comenté anteriormente. Bien, en cuanto a la estrategia metodológica, se realizó una búsqueda en bases de datos como PubMed, Cielo, Biblioteca Virtual de Salud, Lilacs y otras. Los estudios recopilados fueron en su mayoría en el idioma inglés. Estaban publicados del año 2014 al 2023. Y el periodo en el cual yo realicé la investigación y la recolección de estos estudios fue de marzo a septiembre de este año 2023. Recolecté un total de 7 artículos, pero para esta presentación me pareció más dinámico y didáctico solo presentar 5 que coinciden en muchos aspectos. Bien, en el primero se describió el desarrollo motor en niños con síndrome de Dravet, se realizó en Bélgica en el año 2019 y se compararon distintos hitos del desarrollo como la sedestación y la marcha independiente. Para esto se realizaron algunas pruebas estandarizadas y se llegó a los resultados de que se encuentra afectado y retrasado el desarrollo motor general, el desarrollo motor grueso y el desarrollo motor fino de estos niños con síndrome de Dravet. En cuanto al desarrollo de motor grueso, todas las pruebas evidenciaron retraso, y en cuanto al desarrollo motor fino, 10 de las 13 pruebas realizadas reflejaron esto.
Por ende, se llegó a la conclusión de que existe un retraso motor en estos pacientes, sobre todo en los mayores de 2 años, y que esto aumenta con la edad. En el segundo trabajo, realizado también en Bélgica, el desarrollo cognitivo y el motor, otra vez se incluyeron hitos de desarrollo como la marcha y se analizó cómo se relacionaban entre sí, además de relacionar el desarrollo motor y el cognitivo con el inicio de las crisis. Los resultados mostraron que había una estrecha relación entre las variables motoras y cognitivas, ya que una edad más tardía de marcha independiente fue asociada con un cociente de desarrollo cognitivo inferior. Por ende, a mayor grado de retraso cognitivo, mayores serán las dificultades de la marcha independiente. Y se encontró una asociación en que si las crisis sucedían de forma más temprana, mayor sería la dificultad en la marcha independiente. Pero no se halló una relación entre el inicio de las crisis y el desarrollo cognitivo. El tercer estudio analizado se realizó también en Bélgica en el año 2020 y buscó caracterizar las estrategias empleadas por los pacientes durante la marcha, sobre todo en la fase de apoyo. Para el mismo se usó un sistema de múltiples cámaras, y placas de fuerza. Como podemos ver en la imagen, el primer niño que camina, el que tiene el recuadro violeta, en la imagen se puede ver un momento externo extensor de rodilla, pero internamente el momento es flexor, y este grupo caminó con el tronco neutral o bien con el tronco con inclinación posterior. En el grupo del medio, el naranja, se mantuvo ese mismo momento interno y externo en cuanto a la rodilla, pero en este caso todos los participantes realizaron la marcha con inclinación anterior del tronco. Y en el último se invirtió el patrón de los momentos internos y externos en la rodilla, por lo tanto el momento externo fue flexor y el interno extensor. Y el tronco, 5 de los participantes lo mantuvieron neutro, mientras 6 presentaron inclinación anterior. Se llegó a los resultados y a la conclusión de que existe un patrón de marcha ineficaz en estos pacientes con un aumento del momento de apoyo, lo que sugiere y está relacionado con la flexión de rodilla en el momento de apoyo medio, y la inclinación del tronco hacia adelante fue una técnica utilizada para lograr una mejor alineación del suelo y facilitar así la extensión de la rodilla. El siguiente artículo fue realizado en Italia en el año 2021 y tuvo como objetivo investigar la función del pie y caracterizar cómo era el contacto pie-suelo. Para esto se analizó ese contacto y también se analizó el centro de presiones como una medida indirecta del control neuromuscular. Se dividió a los pacientes de acuerdo a si realizaban el contacto con talón o sin talón, a los del grupo con síndrome de Dravet, y se incluyó un grupo de control, que es el de la imagen C. En la imagen A se trata de un individuo con síndrome de Dravet que realizaba el contacto sin talón, por ende se ve un mayor apoyo de todo el pie, no solamente del talón, sino del medio pie y del antepié. En la imagen B se trata de un sujeto con síndrome de Dravet, pero que realizó apoyo con talón, y en la C, como comenté anteriormente, un sujeto con desarrollo típico que realizó el contacto con el talón, como en el grupo anterior. La mitad de los pacientes con síndrome de Dravet realizaron apoyos con el talón y la otra mitad sin el talón. Pero incluso cuando los que lo hicieron con el talón, que es la forma correcta o biomecánica de hacerlo, el centro de presiones difirió del de los controles y se evidenció una duración reducida del contacto del talón y una duración más prolongada del contacto del medio pie. Se llegó a la conclusión que los individuos con síndrome de Dravet pueden beneficiarse de intervenciones que busquen mejorar los patrones de marcha, como lo es la kinesiología. El último artículo fue realizado en Italia en el año 2022 y el objetivo fue describir la dinámica de la marcha en los pacientes con síndrome de Dravet. Se utilizaron como materiales sensores a nivel del lumbar 5 y en los malleolos peroneos.
Y las variables analizadas fueron la cadencia, el ritmo, el automatismo y la regularidad de la marcha, el control motor y la relación con la escala FIM. Los resultados evidenciaron que tanto el ritmo como la cadencia se encontraban significativamente reducidos en estos pacientes y fueron sugestivos de ataxia. Se observó una irregularidad de aceleración del centro de masa, una reducción del control motor en dirección medio-lateral, y los pacientes con valores más altos de ritmo en dirección antero-posterior y vertical obtuvieron una mejor puntuación global en la escala FIM. Bien, ya como conclusión, los índices no lineales propuestos por este estudio pudieron caracterizar la marcha del síndrome de Dravet, que clínicamente está descrita como una marcha atáxica, la cual implica una coordinación y un control motor deficiente, por ende una marcha inestable. Ya analizados los casos de estudio, vamos a mencionar los resultados de la investigación de este trabajo. Durante el mismo se abordaron distintos tipos de epilepsia farmacoresistente y su relación con el desarrollo motor, el cognitivo, la adquisición de la marcha independiente, su patrón de ejecución y las estrategias subyacentes de la misma. La distribución de los estudios por sexo fue equilibrada, con excepción de 2. La edad fue muy heterogénea, ya que se abarcó desde los 9 meses hasta los 33 años. Cabe destacar que 6 artículos realizaron un análisis de la marcha, 4 documentos caracterizaron el control motor, el lenguaje y el desarrollo cognitivo fue abordado en 2 escritos y solo uno investigó la función de la mano. El síndrome epiléptico más analizado fue el síndrome de Dravet, ya que los 5 artículos abordados se confeccionaron sobre él, y tanto la bibliografía como los estudios coinciden en que el desarrollo motor y cognitivo y la marcha se encuentran altamente afectados. Resulta llamativo que solo un trabajo dedicó un comentario a la importancia de la kinesiología, ya que la marcha, el control motor, el desarrollo motor, constituyen un gran porcentaje dentro del campo de aplicación del quehacer kinésico. Es por esto que, para finalizar, detallaremos las conclusiones a las cuales se arribó con este trabajo, y es que los pacientes farmacoresistentes en los pacientes farmacoresistentes son habituales las comorbilidades, las cuales interfieren con el desarrollo típico y afectan la adquisición de hitos motores, como lo es la marcha independiente. Las discapacidades que atraviesan estos individuos obstaculizan y dificultan la autonomía y la realización de las actividades de la vida diaria, además de suponer una calidad de vida reducida. Por lo tanto, este abordaje debe ser global, integral e interdisciplinario. La hipótesis planteada se confirma parcialmente, dado que la kinesiología brinda tratamientos y aporta intervenciones, pero no son específicas para esta enfermedad, por lo que se vuelve fundamental profundizar en el estudio y en el desarrollo de estas. Gracias por su atención y les dejo una imagen de qué hacer ante una crisis epiléptica y cómo actuar. Muchas gracias, Constanza. Vamos a dar pie ahora al jurado. Si quedó alguna pregunta o algo en el tintero que quieran resolver ahora, Fabio o Pablo. Constanza, quisiera consultarte en referencia a el análisis instrumental, o sea, el análisis mediado por instrumentos, en este caso plataformas de fuerza, plataformas de presión, sensores inerciales, bueno, a los que estaba vinculado, digamos, los casos o la documentación que presentaste o los trabajos que investigaste. ¿Te parece que son útiles y adecuados para el tratamiento, mejor dicho, primero para el diagnóstico, para el tratamiento de estos pacientes? Yo creo que constituyen una herramienta muy importante, pero también me parece fundamental la observación del kinesiólogo, que muchas veces es el puntapié inicial o el punto de partida, a observar al paciente y evaluarlo en cuanto a su marcha y a sus patrones de marcha, pero sí me parece importante el uso de estos instrumentos para poder caracterizarlas mejor y tal vez encontrar estrategias más específicas para mejorar los patrones de marcha de estos individuos. Excelente, gracias.
Bueno, Constanza, la verdad, una presentación muy buena. Los Gracias. comentarios que te voy a hacer yo son más referidos a la presentación y la metodología. La verdad, la presentación fue muy buena, muy didáctica, una muy buena oralidad. Cuando leí tu trabajo, me había llamado un poco la atención la cuestión de la fundamentación, que la veía un poco delgada, pero la verdad que cuando hiciste la presentación oral, pudiste repuntar esa cuestión. No me quedaba muy claro cuando leí el trabajo, el momento de por qué habías decidido investigar este tema, pero bueno, eso lo subsanaste aquí en la presentación. Otra cuestión que tal vez me hubiese gustado es la presencia de datos de Argentina. No sé si hay o no hay datos, y en caso de que no hubiese datos, tal vez hubiese estado bueno exponer eso, que en Argentina faltan estudios o no hay datos epidemiológicos, no solamente en Argentina, sino también en el conurbano. Nuestra universidad tiene una impronta muy grande en el área, entonces tal vez hubiese estado bueno colocar datos al respecto. Después las conclusiones fueron muy buenas, principalmente la última parte donde pones en relevancia esta cuestión de que no hay trabajos, al menos los que vos recabaste, que le den la importancia al trabajo de la kinesiología al respecto de esta patología, que eso va en relación a la fundamentación que expusiste. Así que de mi parte, felicitaciones, muy buen trabajo, muy buena exposición, y bueno, Bien. eso. Muchas gracias. Ahí, Constanza, no sé si entendiste la pregunta, digamos, ¿encontraste trabajos? Sí, perdón. No, la verdad es que no encontré trabajos, lo leí en la devolución del dictamen, y bueno, coincido en esto de que debería haberlo aclarado, el hecho de no haberlos encontrado. Por eso me incliné más a lo más cercano y local, que fue la región de las Américas, para no llevarlo a algo tan global y tan mundial. Bueno, muy bien. Entonces damos pie ahora al jurado para que apaguen cámaras y micrófonos y se pongan en contacto entre sí para volver a hacer la devolución final luego.